Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Juan Pérez Bay, soy socio de Grupo GNP, soy además presidente de IdeaPyme. Tengo a mi cargo toda la división de outsourcing y transfer pricing dentro del Grupo GNP y les cuento rápidamente que GNP es una firma tributaria relativamente joven y nos dedicamos fundamentalmente a asesorar a nuestros clientes con un fuerte foco en estrategia fiscal. Y de eso venimos a hablar hoy. Les presento a quien tengo aquí al lado mío, a Guillermo Pérez, que es presidente y CEO de Grupo GNP. Antes fue el socio a cargo de impuestos de Andersen y de EY, y es quien fundó esta firma hace ya unos pocos años cuando se retiró de EY, y la verdad que hemos tenido un crecimiento muy vertiginoso porque este país siempre nos da oportunidades trabajando de impuestos. Quiero felicitar a los 350 locos que nos acompañan en esta charla, que están a las 4 de la tarde queriendo hablar de impuestos. La verdad que los felicito, hay que tener coraje para esto, pero les aseguro que nunca van a escuchar hablar de impuestos como van a escuchar hoy, salvo que hayan estado en alguna charla nuestra en algún año anterior, pero van a escuchar hablar de estrategia fiscal de una manera única, de una manera diferente, y lo que pretendemos con esta charla, que va a ser relativamente corta, es contarles cómo gestionando los impuestos de una manera diferente se puede obtener un resultado distinto, ¿sí? Pero bueno, no me quiero extender más. La charla va a durar 45 minutos, la va a estar llevando Guillermo Pérez. A mí me toca el rol de moderar, así que voy a estar mirando las preguntas que hay en el chat y a medida que vayamos avanzando por la charla voy a irme echando algunas preguntas. Los dejo con Guillermo, bienvenidos y coraje, aguante. Bueno, no se asusten, van a ver que es una charla muy interesante, está mal que lo diga yo, pero es verdad, está muy probada, y es una charla que, ¿saben qué hacemos? Arrancamos de la evolución macroeconómica de Argentina desde 1823 a la fecha, con muy pocos datos, pero muy contundentes. No mostramos gráficos, mostramos una secuencia histórica que explica por qué tenemos la carga tributaria terrible, enorme que tienen las empresas, a tal punto que luego eso nos lleva necesariamente a por qué hay que hacer estrategia fiscal. ¿Por qué decimos estrategia fiscal y no decimos planificación fiscal? Porque para hacer planificación fiscal, con Juan Elías, conmigo, con Sebastián Mancuso, otro de los socios que no sé si estará por ahí escuchando, gerentes, etcétera, la podemos hacer solos. Para estrategia fiscal necesitamos a los agentes económicos de la compañía, a los funcionarios de la compañía, de cada sector, del área de ventas, del área de marketing, del área de recursos humanos, financiera, de producción, etcétera, porque cuando ustedes están haciendo negocios, si nosotros no nos enteramos a tiempo, es cuando nosotros podemos modificar el negocio, generar innovación, generar soluciones, generar ideas, cambiar el negocio, y al cambiar el negocio cambiamos el impacto fiscal. Por eso decimos que el área fiscal es un área netamente controlable. Sepan, esto está en el curso, pero sepan que ustedes trabajan 8 meses y medio para los impuestos y 3 meses y medio para ustedes. Si ustedes agarran su balance, le desagregan la carga impositiva y la previsional, van a ver que eso es casi el doble que la utilidad neta que les queda, después de considerar la carga previsional y todos los impuestos que están en el cuadro de resultados. Entonces es inexplicable muchas veces que el empresario argentino, no los 355 que están acá, que por estar acá claramente se preocupan, es un chiste, pero bueno, ojalá que así sea, muchas veces no saben o no le aplican los recursos que le deben aplicar al aspecto fiscal de sus compañías, y aplican un montón de recursos a otros aspectos, y todo lo que aplican es para ganar una determinada suma, de las cuales 2/3 partes se la lleva el fisco. ¿Cómo puede ser que después no le apliquen recursos al área fiscal? Es por eso que la charla se llama Estrategia Fiscal Inteligente, administrando con éxito la carga fiscal. Voy a compartir un slide. Entiendo que tenemos 45 minutos. ¿Puede ser, Juan Elías? Tenemos 45 minutos, preguntas incluidas. A la pucha. Bueno, vamos a tratar de ir a 1000. Bueno, vamos a analizar causas macro y micro que provocan la carga tributaria empresaria. Y hay que concebir el área tributaria como una unidad de negocios, ¿sí? No como una carga. Eso significa que tenemos un rol dentro de nuestra compañía que es optimizar esa carga tributaria, o sea, bajarla, mejorando la rentabilidad empresaria,
potenciar el negocio de esa manera y reducir la exposición a la inflación. O sea, si mejoramos la carga tributaria, claramente aumenta la utilidad empresaria. Vamos a empezar con la parte macro. En 193 años de historia, esto es hasta antes de la pandemia, Argentina vivió 27 crisis, una cada 4 años. Así que si sumamos la de la pandemia son 28 y probablemente me dé 3,9 o 3,8. Argentina en los últimos 40 años vivió 17 años recesivos, solamente atrás de Libia. Libia vivió 19, Libia vive siempre en guerra, así que Latinoamérica tuvo un promedio de 5. Hace 10 años que estamos en esta inflación. No crecemos y tenemos inflación. El PBI per cápita en estos últimos 10 años cayó 10,5%. O sea, acá lo vamos a mostrar apolíticamente, ¿no? Para tanto el gobierno anterior como el anterior del anterior, en los últimos 10 años no creció la Argentina, cayó el PBI, y las exportaciones tampoco crecieron en ese mismo periodo. Así que es un problema estructural de Argentina más que un problema de gobiernos. Esa falta de políticas fiscales, esa falta de proyecto de país, hizo que Argentina fuera altamente inestable y que tuviera alta o baja competitividad. Hay un índice global del Foro Económico Mundial que dice que si ven abajo de todo, estamos en el puesto 139 de 141 naciones en competitividad. Esto ha tenido un impacto social muy, muy grande. Cuando yo empecé a trabajar en los años 70, había 3 pobres de cada 100. Cuando empecé a trabajar en los años 70, había 3 pobres de cada 100 en la Argentina. Era un país que tenía un modelo de sustitución de importaciones, un modelo de país fines de los 60, principios de los 70, que se desarrolló mucho el área energética, que la disfrutamos 2 o 3 décadas. Pero bueno, en el 2015 ya teníamos un 29% de pobreza. No es que se produjo en ese año, que es cuando empezó el gobierno anterior al actual, sino que ya veníamos con niveles del 30% de pobreza desde principios de la década del 2000. En el 2019 el índice de pobreza subió al 35%, hay producto de devaluaciones, ajuste de tarifas, etcétera. Y en el 2020, con la devaluación, porque también el dólar estaba retrasado, subió al 42%. Ustedes saben que cada vez que hay una devaluación, el índice de pobreza aumenta. Un dato no menor es que el sector privado, autónomos, empleados en relación de dependencia, son nada más que 9, hasta la pandemia esto, son nada más que 9 millones de personas. Esas 9 millones de personas sostienen a 47 millones de habitantes, de los cuales 21 millones son empleos públicos, jubilaciones y subsidios. Antes de la pandemia, con la pandemia están en 27, 30 millones. O sea, es una pirámide invertida, que está apoyada en la punta de la pirámide, para abajo, imagínensela así, no como las pirámides de Egipto. Obviamente se va a caer, porque no, es imposible que un país tenga una salida si son 9 millones que aportan para 47. No hay manera que tengamos una luz al final del túnel. ¿No va a haber luz? ¿Quiere decir que estamos destinados al fracaso? No. Es necesario que haya un gran consenso nacional, ponerse de acuerdo, empezar a hacer una reforma tributaria en serio y a mejorar la calidad y la cantidad del gasto. No hablo de corrupción solamente, hablo de enormes cifras que se desperdician. Ese índice de pobreza hizo que el gasto público subiera, porque obviamente alguien tenía que darle de comer a la gente que perdió su trabajo y que por la falta de proyecto del país y por tener el nivel de baja competitividad que tiene Argentina. Fíjense cómo fue la evolución del gasto público. El gasto público era aproximadamente 25-30% hasta el 2000. Del 2002 al 2015 el gasto público subió del 25 al 46% del PBI. Casi se duplicó del 2002 al 2015. ¿Eso con qué se paga? Con impuestos. Del 2015 al 2019 se bajó apenas del 46 al 43 y el que hizo eso salió como corcho de champán. O sea que la sociedad argentina no está dispuesto a que se baje el gasto público, pero resulta que el gasto público se triplicó prácticamente en el siglo XXI. Y con 9 millones de personas bancando a 47 millones de habitantes no hay manera. O sea, todo va a terminar, ya vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Fíjense que el déficit fiscal, obviamente, en todos estos años fue muy importante, prácticamente durante el promedio del 80 al 2000 fue 3%, pero después
hubo muchos picos, ahí debe ser 2020, no 2000, perdón. Hubo muchos picos, como se muestra en la lámina. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. ¿Cómo se lo financia? Con mayor recaudación tributaria, con deuda o con emisión monetaria. La emisión la van controlando porque nos puede llevar a la hiperinflación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno anterior? ¿Qué hizo el primer gobierno? El anterior al anterior. Porque ese gran gasto público se generó en el siglo XXI, ¿sí? El anterior al anterior lo que hizo fue emitir hasta un nivel que no se le fuera de las manos la inflación. Hubo años de 30, hubo algún año de 50. Pero fundamentalmente tomó recursos de muchos lados, como del ANSES, del Banco Central, de las AFJP, etc. El gobierno anterior, como ya se habían tomado todos esos recursos, ya los habían usado, ¿qué hizo? Emitió deuda para poder, ¿qué? Bancar ese gasto público que está mostrado a la izquierda de la pantalla, porque el tamaño del Estado se triplicó. Y ahora la deuda no podemos tomar más, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y la estamos piloteando como podemos, metiendo 16 impuestos nuevos en un año, entre suba de alícuotas, impuestos nuevos, etc. Y no hablo solamente del impuesto a la riqueza, hablo del incremento de la alícuota de ganancias que va a haber ahora, que va a triplicar la recaudación del impuesto a la riqueza, el aumento de bienes personales, el impuesto país, el que se paga por los dólares cuando pagamos un bien o un servicio al exterior, que es el 30% más el 35% de ganancias, que va a cuenta. En fin, montones de impuestos que se han creado en este último año, porque es la manera como se financia el déficit. O sea, olvídense que la carga tributaria de sus empresas vaya a bajar, va a seguir subiendo, ¿sí? La inflación promedio de Argentina, por los altos niveles de emisión y otros factores, del 50 al 2020, en esos 70 años, fue 130%. Si sacamos la hiperinflación del 89, que fue 14.000%, baja al 80% promedio. Esa inflación y deuda, ¿a qué nos lleva? A que se produjo un deterioro en las finanzas públicas tremendo, una suba de impuestos muy grande. Fíjense que lo que dice a la izquierda, que desde el año 2002 el gasto subió 102 veces, la recaudación subió 97 veces, pero lo grave de esto es que el PBI, o sea, la riqueza de donde salen los impuestos, creció la mitad que el gasto y que la recaudación. Y entonces, ¿qué subió? Subió la presión tributaria, porque la presión tributaria es la relación que hay entre los impuestos que recaudamos y el PBI. ¿Sí? Entonces, esa presión tributaria, fíjense que en los años 2012 era del 18%, en el 2015 del 31%, en el 2019 bajó al 28%, y ahora en el 2020 está en el 30,5%. Esto a nivel nacional y provincial, no agrego municipal, porque si agregamos todo eso, estamos arriba del 40% de presión tributaria, una de las presiones tributarias más altas del mundo. Pero claro, en Argentina tenemos una evasión tributaria de un 40%, ¿ven? Estados Unidos 9%, Europa entre el 20 y 25%, Latinoamérica, República Argentina, 40%. Quiere decir que los que estamos acá somos 10, y 6 pagan impuestos, y 4, perdón, sí, digo bien, 6 pagan impuestos y 4 no pagan impuestos. El problema que estamos teniendo es que la presión tributaria no es del 30%, la presión tributaria es más del 50%. Pues yo agarro 30, divido 0.6, que somos los que pagamos impuestos, y da que los que estamos adentro del corralito, tenemos una presión tributaria más del 50%. En definitiva, en las empresas, como les dije al principio, 2/3 de su utilidad se destina al pago de impuestos y cargas sociales. Piensen ustedes cuántos recursos le están poniendo ustedes a administrar esa situación. O sea, ustedes tienen una empresa con 1000 empleados para vender, comprar, producir, etcétera, para ganar 100. Bueno, 67 se los lleva la carga previsional impositiva. ¿Cuántos recursos ponen para generar los 100 y cuántos recursos ponen para cuidar los 67, suponiendo que sea un gasto gerenciable, como se los vamos a demostrar en esta charla? Y como dije antes, en forma temporal, toda empresa trabaja de enero a agosto para el Estado. Fíjense, esto es el cuadro de resultados de una empresa de consumo masivo. Tienen las ventas, menos las materias primas, da un margen bruto de 24, menos los gastos comerciales de administración, una ganancia ante el impuesto a las ganancias de 8,5, le restamos el impuesto a las ganancias, utilidad neta 5,50. ¿Qué hicimos acá? Desagregamos la carga tributaria y previsional. Nos da 9. 9 respecto a 5,50, que es la utilidad neta en este caso, nos da un 164%. Quiere decir, ahí ese 164%, esa proporción la aplicamos de enero a diciembre y nos da el famoso tema de que hasta agosto trabajamos para las 9 y de septiembre a diciembre trabajan para 5,50. De vuelta, ¿cuánta atención le están prestando a los 9
que son un impacto tremendo en la cohesión económica de sus empresas. Muy pocas seguramente. Con los individuos pasa lo mismo. Hay un impuesto oculto terrible. Por esta camisa que tengo puesta, bueno, primero, suponiendo que fuera de algodón, primero estuvo el algodón, después pasó para hacerse el hilo, después pasó para hacerse la tela, después pasó para hacerse la camisa, después se le vendió al mayorista al minorista, el minorista se lo dio a Guillermo Pérez. Adentro de esta camisa hay 70% de impuestos. 30% es precio puro. Lo hemos calculado para algún artículo periodístico que hicimos. Si a este señor, después de haber gastado en esta camisa, le quedó plata, digamos, le van a aplicar un impuesto a las ganancias, lo llamamos ahí impuesto al ahorro, es porque le sobró, digamos, ¿no? Le van a aplicar una tasa que va del 5 al 35%. Y si después de pagar ese impuesto le sobró algún peso, sobre lo que ahorre, lo que tenga de patrimonio, lo que guarde, le van a cobrar bienes personales, inmobiliario, un impuesto a la transmisión gratuita, y este año podemos agregar el impuesto a la riqueza. Así que realmente vivir en Argentina, desde el punto de vista fiscal, es casi una odisea. Tenemos una elevada presión tributaria que asfixia la actividad privada, no hay ninguna duda de eso. El Banco Mundial dice que somos el país con más presión tributaria del mundo. La presión tributaria nacional y provincial es del 28%, y sobre la economía formal, que somos 6 de cada 10 que pagamos impuestos, más del 50%. Nuestro sistema tributario es básicamente impuestos regresivos, lo paga tanto el pobre como el rico, o sea que si compramos una cucharita, el IVA sobre la cucharita la va a pagar tanto Rockefeller como el señor de la esquina que tiene un kiosquito, ¿sí? Con todo respeto para el señor de la esquina. Lo mismo sucede con las retenciones a la exportación, impuestos a los débitos, ingresos brutos, seguridad social. Son todos impuestos que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de la persona. Se cobran igual, gane o pierda el individuo. Horrible como sistema tributario. Nuestro sistema tributario se usó básicamente para sostener el constante crecimiento del gasto público de baja calidad que tiene la Argentina. Acuérdense que les dije al principio que el gasto público hasta los 2000 era más o menos un 20% del PBI, en el 2015 subió al 46%, en el 2019 estaba en el 42%, hoy no quiero pensar en cuánto estará después de la pandemia. Se perjudicó de esa manera el consumo, porque se distribuyó siempre más de lo que se produce. La manera lógica y razonable de distribuir es producir primero, generar riqueza, generar empleabilidad, generar empleos y luego distribuir. Si distribuimos lo que no producimos, llega un momento que nos quedamos sin la fuente productora de los bienes y servicios. Tenemos una altísima presión tributaria, sustentado en impuestos regresivos y distorsivos, con un fuerte impacto de impuesto oculto, en la camisa esta mía que estoy usando, gran cantidad de impuestos y de altísima complejidad, con irrupción encima, como si faltara poco, del impuesto inflacionario. Porque cuando yo tengo un peso al principio de año y compro una lapicera y voy a fin de año con ese peso y me dicen, no, te voy a dar media, estoy pagando un impuesto inflacionario. Como reflexiones, el PBI y las exportaciones en los últimos 12 años tuvieron crecimiento neutro, el gasto público en 15 años se duplicó, se más que duplicó respecto al PBI, del 20 pasó al 45. La recaudación tributaria obviamente está limitada por la falta del aumento del PBI, porque el PBI creció la mitad que el monto de la montaña que creció el gasto público. Y el PBI es de donde saco los impuestos. El Estado, al no bajar el gasto, distorsiona y o crea nuevos tributos, como hizo este año, que fue enorme los tributos que creó, ahuyentando de ese modo la inversión y la confianza en el país. Por eso tenemos el éxodo de talento que estamos teniendo, porque no hay confianza. Y porque venir acá y poner el dinero acá es una tremenda carga tributaria que hay que soportar. Ya no alcanza con el impuesto a las ganancias y con tasas altísimas de ingresos brutos y del IVA, sino que ahora estamos atacando fuertemente a los patrimonios. Y eso hace que la gente mayor, que es la que tiene patrimonio, se va a vivir a otro país. Además, yo me canso de atender consultas con muchísima tristeza de que quieren hacer negocios en Latinoamérica o en el exterior y poder dejar las utilidades en el exterior, no traerlas a la Argentina. Eso es muy triste. ¿Pero por qué? Porque acá se sienten asfixiados, acosados por la carga tributaria. Entonces los problemas macro limitan las inversiones productivas, limitan el crecimiento y limitan la competitividad. La falta de un proyecto de país y de políticas públicas adecuadas impactaron negativamente en la microeconomía y en la macroeconomía. La carga tributaria elevada continuará y vino para quedarse y para aumentar. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva al tema de hoy, que es la estrategia fiscal.
que es gerenciando con éxito la carga fiscal, es imprescindible para potenciar los negocios, la rentabilidad y la competitividad empresaria. La estrategia fiscal es un factor clave para gestionar con éxito las ganancias y el patrimonio. Sí, ¿por qué ustedes no? Pero ¿por qué las compañías ignoran la carga fiscal? ¿Por qué se ignora la estrategia fiscal, no la carga fiscal? Por falta de conocimiento, porque los impuestos no gustan, porque se considera un gasto no gerenciable, aparte de impuestos, por comodidad de los responsables, por desconocimiento del impacto real en el negocio, por falta de conciencia tributaria en la toma de decisiones, y sí, por esto y todo, mucho más que esto. Lamentablemente el tema fiscal se lo pregunta cuando se está cerrando el balance, ni siquiera se lo pregunta en el momento de cerrar un negocio. Ese es el grave error argentino. No te quiero interrumpir, pero le pusiste 20 minutos a la introducción, te lo digo para que vayas teniendo noción del tiempo. Sí, a los 45, ¿no? Ok. Esto es lo que busca un empresario. El empresario busca maximizar el resultado contable y minimizar el resultado impositivo. Esto es una declaración jurada. Se parte del resultado contable, se hacen ajustes impositivos. Este es nuestro trabajo, el de los ajustes impositivos, lograr ahorros de impuestos dentro de la legalidad para tener el resultado impositivo más bajo posible. Este es el objetivo de negocio de un empresario. Cualquier inteligente va a decir, ah, no, me estás engañando. Si yo quiero tener el resultado contable más alto posible, ¿cómo voy a lograr tener un resultado impositivo bajo si el de impositivo depende del contable? Bueno, las situaciones que se dan en la práctica son tres. Les voy a dar ejemplos concretos. La pésima es cuando se da una situación que no puedo deducir el gasto, que tengo el gasto contable, la pérdida contable, pero no lo puedo deducir impositivamente. Supónganse que viene el contador y me dice, el auditor, y le dice a mi contador que está cerrando el balance, Pedrito, mira, encontré una previsión para obsolescencia de inventarios de 12 millones. Tomá, regístramela. Pérdida a previsión para obsolescencia de inventario. El peor de los mundos. Tengo una pérdida de 12 millones en el resultado contable y no lo puedo deducir impositivamente. Si nos hubiéramos reunido antes del cierre del balance, vamos a suponer que cerramos en diciembre, y hubiéramos estado en noviembre, en octubre, en diciembre, y nos ponemos a hablar Juan Elías y yo, y Juan Elías viene y me dice, mirá, Guillermo, él es mi hijo, iba a decir mirá viejo, pero bueno. Mirá, viejo, tenemos mucha obsolescencia de inventarios, voy a llamar un tasador, bueno, dale, llamalo, llamó al tasador, mirá, yo llegué a 9 millones. El auditor se iba a cubrir si me venía con un cálculo de él. Ok, perfecto. Por favor, registrémoslo ítem por ítem en el libro de inventarios y balances. Con esos 9 millones de previsión por obsolescencia que Juan Elías identificó, registrados como tal, ítem por ítem en el libro de inventarios y balances, llegamos a la situación esta, que es tener una pérdida contable de 9 millones, no de 12. La flecha negra es azul, de 9. Pero es deducible impositivamente. ¿Por qué? Porque hay normas impositivas distintas de las contables. Y una me dice que si en la provisión para obsolescencia la registro ítem por ítem en el libro de inventario, es deducible, con lo cual me ahorro 3 millones de pesos de impuestos. ¿Cuál es el impacto neto en resultados? 9 millones de pérdida por la previsión de obsolescencia, pero me gané 3 millones de impuestos a las ganancias porque la hice deducible. Fíjense que una misma situación gerenciada de dos maneras distintas dio dos resultados distintos. En el cuadro de pésima yo tenía una pérdida de 12 millones, porque claro, me la calculó el auditor, se cubrió, y no la deduje impositivamente, 12 millones de pérdida. En el del medio tengo 6 millones de pérdida, porque la previsión la manejé yo, esa situación, y me dio 9. Y además la deduje, me ahorré 3, con lo cual tengo un neto de 6 de pérdida. ¿Cómo hacemos para llegar al paraíso? ¿Qué es esto? Mejorar el resultado contable y tener una pérdida impositiva. Viene Juan Elías y me dice, quiero hacer una campaña publicitaria. Ok, ¿cuánto vas a gastar? Estamos en octubre y cerramos balance en octubre y vendemos helado o pintura o cualquier cosa que sea estacional. No, me dice, yo te voy a hacer una campaña publicitaria de 12 millones en octubre y le voy a meter un push muy fuerte a las ventas de octubre a marzo. Ok, entonces hasta ahí estamos, que tengo 12 millones de pérdida contable, deducibles impositivamente, me ahorro 4, la tercera el 30%, tengo una pérdida neta en resultados de 8 millones. Pero viene Juan Elías o Pedro, que está ahí al lado escuchándonos, y dice, no, un momentito, estos 12 millones van a beneficiar a un mes de este ejercicio que cierra en octubre y a 5 meses de ventas del año que viene. No mandemos a pérdida 12 millones, mandemos a pérdida solamente 2 millones, la sexta aparte, y 10 millones lo ponemos como si fuera un activo, y el año que viene lo mandamos a pérdida para aparearlo con las ventas de noviembre a marzo.
Ah, ok, entonces, ¿qué significa eso? Que en lugar de tener una pérdida contable de 12 millones, como dice la flechita de arriba azul, tenemos una ganancia de 10 millones, porque 10 millones no los voy a registrar como pérdida contable, los voy a registrar en el activo, ¿sí? Y esos 12 millones, ¿los puedo deducir o no? Porque contablemente solamente tengo 2 millones en el cuadro de resultados. Sí, los voy a poder deducir. ¿Por qué? Porque los criterios impositivos son distintos de los contables. Impositivamente, un gasto se deduce cuando se devenga. ¿Cuándo se devenga? Cuando Juan Elías hizo la publicidad en octubre. Por lo tanto, yo voy a deducir esos 12 millones. Al deducirlos, me ahorro 4 de impuestos. Si yo mandé solamente a pérdida 2 millones, la flecha verde que mira para arriba en realidad es que mandé 2 millones, sería una flecha muy chiquitita azul para abajo, ¿no? Porque mandé solamente 2 millones a pérdida contable, pero me ahorré 4 de impuestos, eso me da 2 millones de ganancia neta este año, contra 8 millones de pérdida que tenía en el azul cuando habíamos mandado toda la publicidad a pérdida. Bueno, esto no se puede hacer contablemente, de activar estos gastos de este tipo, pero sí se pueden activar otro tipo de gastos. Por ejemplo, los intereses de pasivos vinculados a la compra de bienes de uso. Puedo activar todos los intereses, por eso muestro la flechita verde, puedo activar todos los intereses en el activo fijo contablemente, pero impositivamente los mando a pérdida. ¿Por qué? Porque los intereses se mandan a pérdida impositivamente a medida que se devengan. ¿Okay? Eso que me permite no tener la pérdida contable, pero tengo la pérdida impositiva, la flecha que mira para abajo. Lo mismo pasa con los gastos de investigación y desarrollo, con los gastos preoperativos, con los gastos de organización y muchas otras cosas más. La estrategia fiscal necesita decisión política, implementación e involucramiento de la dirección. Planificar con enfoque de negocios, una metodología de trabajo eficaz e instalar la conciencia tributaria en la organización. La implementación efectiva es absolutamente prioritaria. Bien, estos son 3 elementos muy importantes que no los puse detallados acá, los tengo acá en otra PC para ganar tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué es necesario? Es necesario trabajar con enfoque de negocios, tener proactividad versus reactividad, anticiparse a los hechos consumados. Si ustedes van a tener, no sé, el 10% de las cuentas a cobrar morosas y las van a mandar a gestión judicial, y estamos el 15 de diciembre, y el abogado de la empresa me dice, no, mira, te voy a iniciar el juicio el 1 de febrero, y son 9 millones de pesos, díganle que no, lo tienen que iniciar antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque esos 9 millones deducidos ahora y no el año que viene, en febrero, que no es en febrero, es al 31 de diciembre del año que viene, deducidos ahora, me permiten ahorrarme 3 millones de impuestos. No importa si el año que viene recupero esas cuentas a cobrar. No importa. ¿Por qué? Porque yo este año, esos 9 millones que deduje, que me hizo ahorrar 3 millones, me evita pedirle al banco 3 millones de pesos prestados, porque me lo ahorré de impuestos durante un año, por lo menos, o para siempre, a tasas del 40%. Entonces me gané el 40% de 3 millones. O sea, diferí el pago, diferí o dejé de pagar. Diferí el pago de 3 millones de impuestos, porque el año que viene vamos a suponer que recuperé todos esos incobrables. Pero dejé de pedir prestado al banco 3 millones de pesos, me ahorré los intereses, que puede ser 1 millón y medio de pesos, según la tasa en ese momento. Otros valores actitudinales es identificar el valor de los hechos desconocidos. No es lo mismo que Juan Elías me diga, quiero importar pantalones de China, pago el IVA, sí, bueno, listo, y colgamos, a que yo le diga, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y porque me lo dijo fulanito? ¿Y por qué? Porque yo lo dijo menganito. ¿Y por qué? Porque lo dijo sutanito. Llega un momento, Juan Elías me va a decir, ¿por qué tantos por qué? Y yo le voy a decir, porque si pones una fábrica en Tierra de Fuego, pagás menos impuestos. Es un ejemplo extremo, no necesariamente cierto, pero eso es identificar el valor de los hechos desconocidos. Conocimiento del negocio y de la industria. Yo iba por la ruta y miraba los tanques de almacenamiento de petróleo. Vieron que están esas cigüeñas que sacan el petróleo y lo van a tanques de almacenamiento. Y de ahí van a parar a las refinerías. Averigüé, me fui, me tomé el auto, o el avión, no me acuerdo, me fui del centro, me fui a Comodoro Rivadavia, me comentaron, me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros sacamos el petróleo inyectando agua. Y entonces sale agua con minerales y con petróleo, y eso va al tanque de almacenamiento. Y por un sistema de decantación, que no me acuerdo si era de frío-calor o simple decantación, se separaba el petróleo, que en realidad se llama el crudo, que se llama aceite bituminoso, del agua y de los minerales. El aceite bituminoso iba a la refinería y el agua se tiraba. Bueno, esos tanques de almacenamiento, que para mí no eran compra de
maquinaria utilizada en el proceso industrial, que tenía una desgravación en aquellos años, porque la materia prima entraba en un estado y salía en un estado diferente del que había entrado, me permitió a mí desgravar todos esos tanques de almacenamiento, porque claramente el petróleo entraba en un estado junto con el agua y los minerales y salía diferente. Hay que diferenciar los criterios contables de los impositivos, es muy importante, y hay que tratar de diferir el impacto fiscal. Por ejemplo, no es lo mismo cerrar ejercicio el 30 de junio que el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque yo puedo deducir hasta el 25% de los honorarios a directores. O sea, yo tengo una sociedad anónima, una SRL, que gana 100, en lugar de pagar impuestos sobre 100, puedo pagar sobre 75. ¿Por qué? Porque me deduzco 25 como honorario director en la sociedad. Si yo cierro el 30 de septiembre, la sociedad, ¿cuándo va a pagar impuestos sobre 75? Ya no por 100. En septiembre del 2021, por ejemplo, ¿sí? Y va a pagar anticipo por el 2022 sobre 75, porque el anticipo sobre el año anterior. ¿Cuándo voto ese honorario al directorio? En enero del 2022. Quiere decir que para cada director eso va a ser honorario en el 2022. ¿Cuándo vence la declaración jurada del 2022? En junio del 2023. Hagan una simulación de 3 años para acá, para hoy, a pesar de la retención que se le hace al director en enero, van a ver que ganan un montón de plata. Eso significa diferir el impacto fiscal y considerar los efectos financieros inflacionarios. Y por último, es fundamental instalar el concepto de trabajo en equipo, el teamwork, el tener un management, gerentes. No se te está actualizando la presentación. Estamos No, viendo es que estoy dentro de valores actitudinales. Gracias. Pensé que habías avanzado. Ok. Management alineado y en sintonía. Es muy importante. Nadie es más importante. Un equipo siempre es más importante que una persona, aunque la persona sea Messi. Messi a la larga se va a cansar y no va a hacer goles. El segundo es evitar el fenómeno de la pirámide invertida. El fenómeno de la pirámide invertida, a que se refería Juan, es cuando Juan Elías me trae un negocio, normalmente el tributarista y el mercado ve al tributarista como el tipo que pone problemas. Entonces ese tipo le dice, bueno, mira, la tasa del impuesto es tanto. Y para decir eso se basa en un análisis, se basa en búsqueda de antecedentes, que se basan en un análisis y en una conclusión. Hay que invertir la pirámide. Cuando Juan Elías viene con el negocio, lo que está buscando Juan Elías es una solución. Si el negocio que me plantea tiene mucho impacto fiscal, le tengo que cambiar el negocio. Si él quiere construir una planta y esa planta se va a amortizar en 50 años a razón del 2% anual, el 2% en el año 2070 va a ser nada. Entonces yo le digo, no, ¿por qué no haces un leasing con un banco? Mandás a pérdida el leasing por esa planta en los primeros 10 años, después sí ejerces la opción de compra, pero ya mandaste una parte muy importante de la planta a pérdida, le cambié el negocio, ¿sí? Eso es traer soluciones y no problemas. El tercero es la metodología de trabajo eficaz. Tener una metodología de trabajo eficaz es, ustedes están acostumbrados a dos cosas, a que por un lado le hacen una consulta y al asesor impositivo se las contesta, y por otro lado lo persiguen a fin de año al contador para que le haga el balance y la declaración jurada. No funciona así. Funciona diferente. Funciona con un círculo virtuoso. En la parte de abajo de ese círculo, ¿qué tienen ustedes? Auditoría fiscal o outsourcing ¿de qué? De los impuestos mensuales, IVA, ingresos brutos, retenciones. Eso nos da conocimiento del negocio. Eso retroalimenta la consultoría. Esa consultoría hecha con enfoque de negocios retroalimenta la estrategia fiscal, la planificación fiscal, que se hace antes de fin de año. Ahí se pone toda la carne en el asador. Se hacen proyecciones fiscales. ¿Para qué? Para lograr muchas deducciones de lo que les mostré al principio, de esos ajustes que hay entre la utilidad contable y la impositiva. Y eso nos hace ahorrar mucho dinero. ¿Y la declaración jurada qué es? La declaración jurada es la implementación efectiva de esas ideas que nacen del conocimiento del negocio que me da la auditoría fiscal o la declaración mensual. La consultoría hecha con enfoque de negocios, la planificación hecha con una determinada metodología, y eso se implementa en la declaración jurada. A su vez, la declaración jurada retroalimenta el círculo. Ese círculo virtuoso es la manera como se trabaja en impuestos, no la consulta puntual una vez al año o la declaración jurada a fin de año. Eso es un modelo viejo de asesoramiento, es el asesor impositivo tradicional. Ustedes necesitan socios estratégicos que les cuiden sus impuestos. Bien, esta es la manera como se hace estrategia fiscal, con proyecciones de resultados, hacer un tablero de mando fiscal, auditorías fiscales, comité de contratos, workshops para realizar impuestos, procesos, negocios, y reuniones interactivas durante el año con gerentes, directores y socios. ¿Para qué? Para instalar la conciencia tributaria dentro de la compañía. Y antes de cerrar un negocio, analizarlo, a ver si ese es el mejor negocio, si el negocio hay que cambiarlo. Hay tres maneras de, tres grandes... Esta charla, cuando hay tiempo, que normalmente es 1 hora y media, 2 horas,
damos 50 ejemplos de casos de ahorro de negocio como el que dimos antes, pero se agrupan en 3 grandes categorías. Identificación ¿cómo se dice?, on time, de ventajas impositivas. Muy bien. Eso, por ejemplo, el ajuste con la inflación que hay que analizar si voy a hacer o no el ajuste integral por inflación. Hoy es el momento que hay inflación. Si no hay inflación, ni me pongo a discutir ese tema. O el ajuste integral por inflación, que la ley dice que se deduce la pérdida por inflación en 6 años. ¿Tengo argumento para deducirla en un año solo? Eso es hoy. Eso hay que verlo hoy. ¿Qué es una administración tributaria eficaz? Algunas de las cosas que estuve explicando antes. Mandar a pérdida impositivamente cosas que las puedo activar contablemente para tener un balance lindo para el banco. O cerrar el ejercicio el 30 de septiembre para optimizar la deducción de honorarios directores. O evaluar mis inventarios a la última compra ocurrida en los últimos 2 meses. ¿Cómo lo tengo que evaluar contablemente el inventario? A reposición, con lo cual tengo una ganancia por tenencia que paga impuestos. ¿Ok? Debe y haber. Ahora, si yo evalúo a la última compra ocurrida en los últimos 2 meses, eso es menos que reposición. Esa diferencia la mando a pérdida impositivamente. ¿Ok? Y al mandar la pérdida, me ahorro el impuesto sobre eso. Eso es una administración tributaria eficaz. Y la definición del mejor negocio es poner el negocio que a mí más me convenga para lograr un ahorro fiscal. Por ejemplo, déjenme pensar alguno. Pónganse que compran una empresa y tienen que comprar las acciones de una empresa. Si ustedes compran las acciones van al activo, no se deducen. Ahora, si el señor que le vende la empresa es un tipo que les podría después salir a hacer competencia y crear una empresa. A ver, yo fui el socio a cargo de Andersen y de Ernst & Young. En aquel momento eran 5, 2 de las 5 Big Four, de las Big compañías de auditoría que había. Cuando me fui de Andersen, que teníamos el retiro muy jóvenes, tuve 2 años de no competencia. Pero no le pude competir. Bien, si yo compro una empresa, al señor que me vende las acciones, capaz que le meto una cláusula de no competencia de 5 años, y en lugar de pagarle 100 pesos por las acciones, le pago 50, y 50 por esa cláusula de no competir. ¿Y qué hago con esos 50 que pago? Los mando a pérdida, porque no son acciones, es un gasto. Y si redacto el contrato de modo tal que sea un costo hundido, capaz que lo puedo deducir todo ese año y no en 5 años. ¿Ok? Hay muchos ejemplos de ese tipo, pero no tengo tiempo, son y 35. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, creo que estoy en las reflexiones. Para que el área fiscal funcione como una unidad de negocios rentables, se requiere metodología y enfoque de negocios. Hay que fomentar y ejecutar ciertos valores actitudinales, los que expresé al principio. Hay que implementar una metodología eficaz, el círculo virtuoso. Eso es fundamental. Cuando ustedes interactúen con alguien que les va a dar servicio de impuestos, que no sea el tipo que les contesta la pregunta puntual, porque la pregunta siempre la hacen ustedes. Si ustedes preguntan mal o preguntan fuera de tiempo, se perdieron la oportunidad fiscal. Y si preguntan bien y preguntan en tiempo y la respuesta es mala, se perdieron la oportunidad fiscal. Y la respuesta cuando el asesor impositivo trabaja muy puntualmente, como cuando uno va a ver a un traumatólogo, que le da una pildorita para curarle el dolorcito, pero le arruina el hígado o el riñón. Es mejor tener un médico clínico de cabecera, que esté todo el año. Y esa metodología del círculo virtuoso que les expliqué antes, es lo que les permite tener un socio estratégico o un médico clínico de cabecera con ustedes. Y en impuestos, ¿saben de qué se trata? No se trata de hacer cirugía, de ir a juicio, como el famoso tema de impuesto a la riqueza. Se trata de hacer medicina preventiva. Y hay montones de huecos que tiene la ley y oportunidades que da la ley para ganar dinero con los impuestos. Sí se aplica una metodología eficaz, que es la del círculo virtuoso. Y por último, para que esto funcione hay que detectar oportunidades de negocios vía identificación de criterios impositivos on time, como cuando les dije del ajuste impositivo por inflación, ahora hay que hablar de eso. Una administración tributaria eficaz, por ejemplo, hacer evaluación, la previsión para desvalorización de inventarios, identificar los incobrables en tiempo y forma, identificar con qué país voy a tomar un interés. Si yo tomo un pasivo con España, que tengo convenio para evitar la doble imposición, el interés me lo dedujo al 35%, ahora la tasa va a ser el 35%. Hay una reforma impositiva que acaba de aprobar diputados, no más el 30%, lo siento por todos nosotros. Pero cuando le pago el interés a España, retengo solo el 10%, entonces pierdo el 10%, si el interés que pago es libre de impuestos, pero me lo deduzco al 35%. En cambio, si yo tomo eso mismo desde Estados Unidos, que no hay convenio, deduzco al 35%, pero retengo al 35%, no me conviene. Bueno, dependiendo de quién sea, puedo retener una cifra diferente.
Pero administración tributaria eficaz es administrar todos los negocios de la compañía pensando en términos de tributarios, todos, así como piensan en términos legales o financieros. Y por último, hay que cambiar el negocio. Si el negocio no sirve, hay que cambiarlo. Una vez teníamos una compañía que brindaba servicios de seguridad, etcétera, y tenía miles y miles de clientes, y había dejado de facturar mensualmente para facturar bimensualmente. ¿Por qué? Porque el costo del papel era muy caro. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba anticipando el IVA un mes, todos los meses de la vida de la empresa, porque al facturar por adelantado 2 meses, en ese instante, al facturar, tenía que pagar el IVA de 2 meses, estaba adelantando el IVA de un mes. Eso tenía un efecto económico, financiero, multimillonario. Cuando le preguntamos, y bueno, pero esto se hizo por el costo del papel, pero hace 2 años que hay factura electrónica. Ah, no lo habían pensado. Le hicimos cambiar el negocio. Vuelvan al negocio de facturar mensualmente. ¿Okay? Son ejemplos sencillos que estoy dando. Hay muchos ejemplos en esta charla, mucho más complejos, mucho más interesantes, pero lamentablemente son y 40, ya no tenemos tiempo y supongo que tengo que dejar el tiempo para alguna pregunta. Pero la definición, en una palabra, si la ley no se adapta al negocio que ustedes traen, nosotros tenemos que generar el mejor negocio conjuntamente con ustedes para lograr la opción fiscal más barata de todos. En definitiva, esto cierra con esto. La ley no es gerenciable. No podemos cambiar la ley. Bueno, algunos se dedican a hacer lobby, nosotros no. La ley no es gerenciable. Los impuestos, los negocios y la inflación sí son gerenciables. Los empresarios, por culpa de los contadores, donde el 98% de los estudiantes de ciencia económica no les gusta impuestos, después tienen que interactuar con ustedes, como no les gustó impuestos, o no la estudiaron, o si la estudiaron se sacaron el chip de los malos recuerdos, pero después tienen que interactuar con ustedes. ¿Cómo hacen para darle sabiduría desde la posición de ellos que nunca les gustó impuestos? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. La culpa no es del empresario que no le da tiempo a los impuestos, es que muchas veces de mi profesión que no lo concientiza al empresario a que antes de tomar una decisión tiene que tener en cuenta el impacto fiscal. A esta altura de mi vida, hace muchos años que yo doy estas charlas para generar conciencia tributaria en el empresariado argentino. Si en algún momento quieren alguna pregunta o lo que sea, ahí tienen ahí abajo de todo está nuestra página web y con gusto podemos contestar todo lo que ustedes puedan necesitar. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a todos. No me escuches, Guillermo, un segundo, porque si no te vas a agrandar, pero tenés una cantidad de mensajes de felicitaciones y agradecimiento y reconocimiento por esta charla, pero vos no escuches. Yo les agradezco a todos por sus comentarios. La verdad que vienen muy bien y nos alientan a seguir con estas charlas que de alguna manera también son instructivas para toda la comunidad, ¿no? Creo que son buenas para toda la comunidad de negocios. No hay muchas preguntas, me parece que dejaste a todo el mundo con la boca abierta. Está claro que la charla le abrió los ojos a mucha gente porque hay muchos comentarios muy positivos. Tengo una sola pregunta por ahora, me gustaría que la contestes brevemente y después tengo un par de minutos más que acabamos de negociar con la administración y con la operación de FIWIC, así que tenemos unos minutos más donde me gustaría que los aproveches para contar algunos de esos ejemplos, de los más de 50 ejemplos que tenemos siempre en esta charla y que esta vez no pudiste contar por la falta de tiempo. Pero antes de meterte en un ejemplo, acá nos hacen una pregunta, Diego pregunta si podemos estimar que el costo fiscal de una empresa es aproximadamente el 50% de las ventas, ¿sí? Obviamente entiendo que esto depende mucho de la industria, depende mucho del negocio, depende de la actividad y depende de la jurisdicción en la que esté, pero ¿qué le podrías contestar a Diego? Claro, porque también depende, Juan Elías, de la participación de las cargas, de los salarios que tenga esa compañía en esa empresa, donde el 40% de los salarios es carga previsional, después de la cantidad de transacciones que haga, donde el impuesto a los débitos y créditos le pega muy fuerte. Hay muchísimos impactos. Yo no sé si decir el 50% de las ventas, pero sí sabemos claramente que se lleva 2/3 partes de la utilidad. Y ya con eso es para que ustedes piensen seriamente cómo gerenciar los impuestos de su compañía. No pueden dejarlo como ser. Miren, los impuestos, está el director general de Administración y Finanzas, está el gerente de Administración, está el jefe de Contaduría, está y está el de Sánchez, el que hace los impuestos. Y de ese tipo depende todo. ¿Y quién lo controla? Sánchez, porque en realidad impuestos es como saber chino.
Si yo quisiera aprender a hablar en chino y traigo un profesor de chino, yo qué sé si me está enseñando chino o coreano. Bueno, digo, voy a la China, empiezo a hablar y me dicen, no, señor, se equivocó, tiene que ir a Corea a hacer negocio porque acá le enseñamos otra cosa. Entonces, yo digo, hay miles de controles. El control de calidad de los productos, cosa que está muy bien, todas tareas de marketing, de venta. ¿Y quién se ocupa de las 2/3 partes de la utilidad? Nadie. Yo creo que muchos empresarios están sentados en un polvorín y no lo saben, porque nosotros tenemos montones de ejemplos de situaciones de la teoría del pantalón corto. Estaba un señor, Pepito, pero esto es verdad, ¿eh? Pepito, y estaba Osvaldito, que le hacía la declaración cuando los dos eran chiquititos. Resulta que Pepito creció, hoy es un tipo multimillonario en dólares, y Osvaldito se quedó. Y un día le vinieron a ver la declaración jurada, una inspección del año 2011, y resulta que le decían que tenía patrimonio neto negativo, con lo cual la diferencia era ley penal tributaria, directamente. ¿Sabe qué hacía Osvaldito? Como este señor tenía muchas inversiones en el exterior, cuando vendía un título público que lo había comprado a 1 y lo vendía a 90 ahora, bueno, los 89 no lo ponía como diferencia de cambio exenta para que el debe de igual que Nabel. No lo ponía. Entonces, claro, nunca le alcanzaba el ingreso grabado para justificar el consumo. Entonces le achicaba patrimonio, le negreaba patrimonio, le negreaba y le bajaba el patrimonio. Hubo que rectificar 6 años directamente. Obviamente, Osvaldito se quedó chiquitito y creció. Entonces, ustedes, el problema de las compañías, cuando son chicas, son inocentes, no tienen problema. El problema es como los seres humanos cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes, acuérdense, sus hijos, sus nietos adolescentes, tienen un lomo grande así y una cabeza chiquitita así, porque son adolescentes, adolecen. Le creció primero el cuerpo que la cabeza. Las empresas medianas les pasa eso. El cuerpo así, ¿qué es? La producción, la tecnología, el sector ventas. ¿Qué es así? La parte de administración y finanzas e impuestos. Y dentro de administración y finanzas e impuestos. Quiere decir que es como ir con un bólido a 300 km/h, que es la fábrica y las ventas, y cuando llegan a la curva, que sería impuestos, finanzas, o los sistemas de información contables, no tienen frenos y vuelcan. Y ahí es donde la FIP los empieza a mirar y los encuentra débiles, porque son lo suficientemente grandes para tener interés fiscal, pero lo suficientemente chicos para no tener adaptados los sistemas al volumen de operaciones que tienen. Entonces, hacer crecer la parte tecnológica y de fábrica y de venta y no hacer crecer el back office al mismo nivel que crece el resto es casi suicida, porque quedan a merced de la FIP, quedan a merced de cualquier entidad de supervisión de este tipo de tributos, o de previsionales también, por supuesto. ¿Sí? Y acá Andrea nos recuerda el caso de Al Capone, que la única manera que lo agarraron para meterlo preso fue porque estaba flojo de papeles con los impuestos. Parece que lo asesoraba Osvaldito también, Al Capone, le dicen. Así es, así es. No, acá lo más importante, en este curso es difícil que haya preguntas específicas. Acá lo más importante de todo es que ustedes se lleven un mensaje. No van a aprender impuestos con esta charla. Ustedes tienen que saber que los impuestos son gerenciables, que ustedes pueden influir en el resultado económico de su negocio. Acá hay dos maneras de hacer estrategias. Una es estrategia sobre el flujo, que es lo que vieron hoy. Y otro, que lo vamos a dar el mes que viene para el Instituto Ejecutivo de Finanzas o en el ciclo de charlas de Grupo GNP. Todos los que quieran, simplemente, ¿por qué no anotás ahí o el mail o la página web, Juan Elías, en el chat? Sí, nosotros vamos... Yo le estuve pasando, pero paso la página. Los que estén interesados, escriben si querés podés poner el mail de Isabel Correa, isabel.correa. Nosotros los anotamos y tenemos el ciclo de charlas GNP 2021, donde el año pasado hablamos para más de 7.000 personas. Gracias a eso, injustamente, pero me pusieron en la lista de los 100 empresarios más escuchados de Argentina, que si hubiera traído un coche híbrido, es fácil salir en el diario todos los días, pero hablando de impuestos, que a nadie le gusta estar ahí, la verdad que fue una alegría. ¿Pero por qué? Porque tratamos mucho de enseñarle al empresario argentino. El mes que viene vamos a hablar de estrategia patrimonial. La estrategia patrimonial es lo mismo que esto que escucharon, pero sobre el patrimonio. Ahí es legal, tributaria y financiera. Es interdisciplinaria, se necesitan saber las tres cosas. En el marco de la FIWIC es fundamental ese punto. Otros años lo hemos dado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, si ustedes van a abrir cuentas afuera, no sé, portafolios, no pueden poner de cotitular a un hijo, lo tienen que poner de apoderado. ¿Por qué?
Porque ahora hay sistema de información entre países. Van a creer que él tiene que pagar el impuesto, se lo van a reclamar a él y van a decir, no, lo pagó mi papá. Y, bueno, listo, que él me pague, que él pague y porque es cotitular y usted rectifica. No, si el dueño soy yo, entonces hay que poner de apoderado. Eso es legal. Financiero es saber en qué invertir y en dónde invertir, ¿no? Ayer di una charla de bitcoins, ¿sí? Y yo daba como consejo que yo invertiría en bitcoin lo que estoy dispuesto a perder. Sé que voy a ganar mucha plata con los bitcoins, pero yo pondría lo que estoy dispuesto a perder. Y hay que saber de finanzas y de impuestos un montón. En esa charla tenemos un cuadro final donde damos para todas las operaciones financieras el tratamiento en ganancias y en bienes personales. Así que si quieren en algún momento les interesa, con todo gusto, ¿sí? Nos quedan unos minutos finales y además de las 370 personas que tuvimos acá por el Zoom de la EFI Week, tenemos unas 200 más en YouTube. Y hay una pregunta en YouTube que, como recientemente estuviste hablando del tema, me gustaría darte 3-4 minutos para que puedas hablar sobre qué opinás del blanqueo de la construcción, o mejor dicho, el régimen de incentivo para inversiones inmobiliarias. Miren, lamentablemente fue tapado completamente por el impuesto a la riqueza y por otras cuestiones mediáticas. Para mí es una de las pocas medidas tributarias buenas que vimos en el último año, o en los últimos años, diría yo inclusive. ¿Por qué? Porque la verdad, lástima que se dejaron estar, porque ese blanqueo permite blanquear hasta el 10 de mayo a la tasa del 5%, hasta el 10 de junio a la tasa del 10%, hasta el 9 de julio a la tasa del 20%, sumas en pesos o en divisas. Yo lo que les recomendé, lamentablemente esas fechas no se prorrogaron, a pesar de que la resolución salió 5 o 6 días antes del 10 de mayo, que era cuando vencía la posibilidad de blanquear al 5%. Y me tapo la cara porque me vergüenza ajena, realmente. Y no lo han prorrogado todavía, que yo sepa. Ahora, muy bien. Yo les recomiendo, si quieren que ese blanqueo les salga más barato, no blanqueen pesos. Porque si hoy blanquean 100 pesos, van a pagar 10%. Ahora, 150 pesos, van a pagar 10%, 15. Ahora, si con esos 150 pesos compran un dólar, ¿cuánto van a pagar de impuesto? Ese dólar valuado al tipo comprador Banco Nación, a 90 y pico, no sé cuánto está, 95, no tengo idea, 95. O sea que ya no voy a pagar el 10%, voy a pagar el 10% de 95, me gano la brecha entre 95 y 150. Luego ese dólar lo vuelvo a vender y lo invierto en la construcción a 150. Así que ahí ya les tiré una perlita muy importante. Cuando entró a subir el blue, yo dije, ¿qué pasa? Era cuando se podía blanquear al 5. Y me puse a analizar el tema y de ahí surgió que una de las posibles causas de la suba del blue era eso, que muchos estaban blanqueando al 5 comprando esos dólares. Algunos lo desmintieron, yo creo que varios hicieron el rulo ese, salió muy publicado en Clarín, en iProfesional y en otros lados. Yo creo que es una buena medida. Ojo, el que blanquea no puede hacer uso de los demás beneficios fiscales que tiene esa ley, porque esa ley no da solamente el blanqueo. Esa ley dice que quienes inviertan en la construcción, que es hecha por cuenta propia o a través de terceros, en nuevas obras o ampliaciones o mejoras, siempre y cuando se declaren, yo voy a estar exento del impuesto a los bienes personales hasta el 31 de diciembre de 2022. Y además de estar exento, voy a poder computar como pago a cuenta el 1% de esas inversiones contra el 1,25 que pago de impuesto, si la tasa que mía fuera el 1,25, ¿no? Contra el 1,25 que pago de bienes personales, por ese mismo activo. Entonces, la verdad que es para tenerlo en cuenta. Para el que le gusta el negocio de la construcción, que todavía se anima a invertir en la Argentina, porque ahí alguien me puso éxodo de talentos y de capitales. Claro, lógico. Es que el drama es ese. El capital sabe que si está acá, lo van a matar con la presión fiscal. Si somos 9 millones, que bancamos a 47 millones. No se puede distribuir lo que no se produce. Nosotros tenemos que producir primero, crecer, dar empleabilidad, y con esa empleabilidad pagar los impuestos y con eso distribuir para ayudar a los que de verdad no tienen trabajo. Pero tenemos que generar las condiciones para que se pueda invertir en la Argentina y crecer. Si no, estamos fritos. A ver, yo cuando empecé a trabajar eran 3 pobres de cada 100. Hoy tenemos 40 pobres de cada 100, 45. Bueno, si la gente que está acá escuchando, toda gente madura, grande, sabrán a quién le vamos a echar la culpa. ¿Al gobierno de Guatemala? A ver, a todos los gobiernos que pasaron en todo ese periodo, del 70 hasta ahora.
cada uno el pedacito que les toca, pero nadie tuvo, y hay una cosa que es un veneno en este país, es el tener elecciones de medio término, porque tener elecciones cada 2 años, eso hace que, ahora tenemos elecciones, ¿sí? Durante un mes y medio nadie se preocupa, de octubre a diciembre. El 1 de enero del 2022 todos van a estar diciendo el año que viene tenemos elecciones, ya estamos pensando en términos eleccionarios. ¿Quién va a sacar una ley de largo plazo que fomente la inversión y el crecimiento? Todos van a sacar leyes oportunistas, el gobierno que sea, cualquiera, este u otro, va a sacar leyes pensando en su reelección el año que viene. La verdad que fue un placer tener, ¿cuánto? 350 personas a última hora de la tarde. Acá las estrellitas de esta charla son ustedes 350, no nosotros. Nosotros apenas hablamos de lo que sabemos, así que hablar de lo que uno sabe es fácil. Les agradecemos muchísimo. Juan Elías, un placer, siempre un gran moderador. Jamás podré ser moderador en mi vida porque soy disperso o estoy pensando en mis cosas. Y nada, un placer estar nuevamente en EFI Week por esta oportunidad y por poder compartir esto con tanta gente. Nuestra página web está a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial al equipo organizador de EFI Week, gracias a Esteban, a Santi, a Ale, a Matías, la verdad que cada año un poquito mejor la expo esta. Un placer nuevamente estar con ustedes y gracias a los 350 o 370 en realidad que nos acompañaron en esta charla y a los 200 más que estuvieron por YouTube. Muchísimas gracias por los comentarios, nos alientan a seguir con esto. Les mando un abrazo y cualquier cosa, info@grupognp.com, nos escriben y podemos seguirla por ahí. Grupo GNP, expertos en impuestos, enfoque de negocios, líderes en estrategia fiscal, la firma de impuestos más premiada de Argentina. www.grupognp.com